Buenas tardes, alumnos de Estadística Social. Pues vamos a hacer en esta reunión Zoom ejercicios de repaso de la segunda unidad previo al cuestionario y al examen con ejercicios relacionados con la temática de la segunda unidad, ¿verdad? Entonces, tenemos primero que vamos a ver lo que es probabilidad en la parte de fundamentos, que es lo que denota, por ejemplo, la P, que denota probabilidad, ABC, que denota un suceso, y si yo pongo la P y entre paréntesis pongo A, significa que denota la probabilidad de que ocurra el suceso A, ¿verdad? Tenemos también que vamos a hacer el primer ejemplo. Dice que en un experimento tenemos 48, una muestra de vástagos que consiste de 428 plantas de guisantes verdes y 152 de guisantes amarillos. Son los que nosotros conocemos como chícharos, ¿verdad? Con base a estos resultados, estime la probabilidad de obtener un vástago de guisantes verdes. Si tuviéramos que escoger uno de esa muestra, pues lo primero que tenemos que hacer es sacar el total, ¿verdad? O sea, sumar de cuánto consiste la muestra. Consiste de 428 más 152, estamos hablando de 580 en total. Entonces, la probabilidad de obtener un vástago de guisantes verdes, primero tengo que ver cuántos verdes hay. Hay 428. ¿Y cuántos hay en total? 580. Entonces, la probabilidad sería dividir 428 entre 580, ¿verdad? Y si yo divido eso, obtengo 0.738. O sea que es alta la probabilidad de obtener un vástago de guisantes verdes. ¿Qué porcentaje es ese? 73.8, porque el resultado simplemente lo multiplicamos por 100. Al final tenemos aquí lo que ustedes conocen como chícharos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de estos. A ver si apaga el micrófono alguien por ahí porque está haciendo un poco de ruido, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo de estos. Siempre de fundamentos. Vamos a ver. Dice que hay 85 mujeres embarazadas, pero que de las que se hicieron pruebas de embarazo, 5 resultaron dieron un resultado equivocado. Entonces me piden la probabilidad de obtener un resultado equivocado. De 85, 5 veces falló el resultado, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un resultado equivocado? Bueno, pues ahí ya no hay que sumar nada, ya tenemos el total, que son 85. Entonces, la probabilidad de B, ¿quién es la probabilidad de B? Es de obtener un resultado equivocado, ¿verdad? De una prueba de embarazo. Entonces es simplemente 5 entre 85, o sea, 0.059. Si lo multiplico por 100, me da que es del 5.9%, que es un porcentaje bajo, significa que esas pruebas son confiables, ¿verdad? Si quisiéramos sacar una conclusión, diríamos que las pruebas son confiables, porque es bajo el porcentaje. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal si nos pasamos a la regla de la suma? En la regla de la suma tenemos el enunciado, que es la probabilidad de que ocurra el suceso A, o de que ocurra el suceso B, o de que ocurran ambos, ¿verdad? Si existe la posibilidad
de que ocurran ambos, entonces se coloca en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pues es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de ambos. Ajá. Ok. Entonces tenemos el primer ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de una baraja, esta sea un as negro o un 5 rojo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es probabilidad de A o B. ¿Cuál es la fórmula? Ah, bueno, aquí no la puse, pero ya saben que es A más B menos si tienen en común. Entonces, ¿cuántos ases negros hay? Hay 2, de un total de 52 cartas. ¿Cuántos 5 rojos hay? Hay 2, porque hay 2 5 negros y hay 2 5 rojos. Acuérdense que uno es de diamantes y de corazón, que esos son los rojos, y el de trébol y espadas, que son los negros. Por eso me queda 2 de 52 en ambos casos. Aquí no hay común, ¿verdad? O es as o es 5, pero no existe una carta que sea ambos. Entonces ese no va en la fórmula. Entonces simplemente sumo el numerador, 2 más 2, me queda 4 y el 52 solo lo copio. Divido y me queda 0.077. Ese 0.077 lo multiplico por 100 y obtengo el 7.7%. ¿Verdad? Ok. Entonces estos son, es sencillo, ¿verdad? Vamos a ver otro caso. Me dan una tabla, dice, y en esta tabla hay unos datos de un tipo de RH positivo, negativo, y un tipo de sangre, que es la sangre tipo O, la A, la B o la AB. Y me preguntan, calcule la probabilidad de seleccionar a alguien que sea del grupo A o del tipo RH negativo, o sea, A negativo. Entonces yo encuentro primero la probabilidad de que sea de A. Sería de sumar 35 más 5. ¿De cuántos? Toda la tabla suma 100. Si aquí no me dan el dato, pues yo sumo todos los datos y me suma 100. O sea, este dato más este, más este, más este, más este. Son 100, ¿verdad? Son 100 datos. Bueno, entonces la probabilidad de que sea A es 35 más 5. Serían 40 de 100. ¿Verdad? 40 de 100. Entonces la probabilidad de que sea A es 40 de 100. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del tipo RH negativo? Sería, entonces yo me voy a esta fila de acá, donde están los RH negativos. Aquí. Son 6 más 5 más 2 más 1. Son 14, ¿verdad? ¿De cuánto? De 100. Entonces la probabilidad de que sea de RH negativo es 14 entre 100. Está denotado como una B. Bueno, ahora, ¿cuál es la probabilidad de ambos? Pues la probabilidad de ambos es donde, si ustedes fijan aquí se cruzan. Es 5. O sea, 5 personas son A negativos. Entonces le restamos ese dato común. 5 entre 100. Como el 100 está en el denominador en todo, solo lo copio y sumo 14, 40 más 14 y le resto 5. Me da 49. Ese 49 es, entre 100 es 0.49. Equivale a un 49%. Entonces, si no hay preguntas de este, vamos a hacer un último de estos. Dice que al sacar una carta de una baraja, ¿cuál es la probabilidad de que sea un as o un trébol? Yo tengo que averiguar o saber cuántos ases hay en una baraja y cuántos trébol hay, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos ases hay? Hay 4 de 52. ¿Y cuántos tréboles hay en una baraja? 4. No. 12 hay.
13. 13 podemos decir. 13, sí, exacto. Y el común, porque una carta puede ser as y puede ser trébol, ¿verdad? O sea, el as de trébol. Hay una carta que es as de trébol, esa se resta. Entonces me queda 4 de 52 más 13 de 52 menos el común. Y eso es 16 de 52. 4 más 13 menos 1. Y 16 de 52 es 308. O sea, 30.8%. ¿Verdad? Ok. Entonces ahora vamos a ver la regla de la multiplicación. Entonces, la regla de la multiplicación habla de que es la probabilidad de A y B. O sea, que el suceso A ocurra en el primer ensayo y el suceso B ocurra en el segundo ensayo. Vamos a ver un ejemplo. Calcule la probabilidad de que al lanzar una moneda y tirar un dado, los resultados sean cruz y 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar cruz? Ese cara o cruz viene de la época de las monedas que tenían solo cara y cruz, ¿verdad? En nuestro caso sería escudo o letra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de 1 entre 2, verdad? Porque solo hay dos caras en la moneda. Y la probabilidad de sacar un 3, pues el dado tiene 6 lados, pero solo hay un 3, entonces sería un sexto. Entonces, como es multiplicación, entonces tenemos un medio por un sexto. Y eso equivale a 1 entre 12. Lo divido y me da 0.083. Lo multiplico por 100 y es un 8.3%. La probabilidad de que al tirar la moneda y el dado me salga una cruz y un 3. O sea, es bajo. Es bajo el porcentaje. Bueno, ahora vamos a ver. Tengo en una urna, tengo 6 bolas rojas, 4 blancas y 5 azules. Dice que sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de primero sacar una bola blanca, después una roja y por último una azul? Entonces, para sacar primero una blanca sería, tengo que ver cuántas blancas hay. Hay 4 blancas. En total hay 15 bolas. 6 más 4 más 5. Pero, ¿cuántas son blancas? Son 4. Entonces la probabilidad de sacar una blanca sería 4 de 15. Aquí tenemos la probabilidad de A y B y C. Okay, de que primero sacar una blanca es 4 de 15. Pero como dice sin reemplazo, entonces en la urna ya solo me quedan 14. Y dice que la siguiente que tengo que sacar es una roja. Entonces quedan 14. ¿Y cuántas rojas hay? Hay 6. Entonces la probabilidad sería por 6 de 14. ¿Verdad? Ok. Como dice sin reemplazo, ya solo me quedan 13 bolas. Y la última que tengo que sacar es una azul. Una azul. ¿Cuántas azules hay? Hay 5. ¿De cuántas? De 13 bolas que quedan. Entonces sería por 5 entre 13. Multiplico todos los numeradores y todos los denominadores. Me queda 120 entre 2730. ¿Cuánto es eso? Eso es 0.044. O sea, un 4.4%. Para que salga primero una blanca, una roja y después una azul. Es bajísimo el porcentaje. Bueno, entonces, eso en cuanto a regla de la multiplicación. A ver si hay otro ejemplo por aquí. No, ahora vamos a la probabilidad condicional. Es la probabilidad de que ocurra el suceso B, dado que ya ocurrió el suceso A. ¿Cuál es la fórmula? Es la probabilidad de que A y B entre la probabilidad de A. ¿Verdad? Entonces tenemos el caso, dice de la probabilidad de encontrar lácteos en oferta en una tienda
es del 13%. La de encontrar bocinas en descuento es del 35%. Y de ambos casos, tanto las lactos en oferta como las bocinas, es de un 7.8%. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar bocinas en descuento si ya sabemos que las lactos la tienen? Entonces, es la condición de encontrar bocinas en descuento si las lactos ya la tienen. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la probabilidad de A y B, o sea, de ambos, que ambos tengan descuento, y aquí dice que es del 7.8%. Eso en números es 0.078, ¿verdad? Ok, entre la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de que las lactos tengan descuento. ¿Cuál es la probabilidad de que las lactos tengan descuento? 13%. Entonces estamos hablando que el 13% es 0.13. Entonces sería 0.078 entre 0.13, ¿verdad? Y eso da 0.60. 0.60, si nosotros lo queremos poner en porcentaje, sería por 100, o sea, un 60%, ¿verdad? Ok. Conteo, combinaciones y permutaciones. Entonces aquí dice que se lanza un dado 3 veces. ¿Cuántos posibles resultados diferentes pueden ocurrir? La primera vez que se lanza el dado, hay 6, ¿verdad? 6 posibles resultados. La segunda vez que se lanza, entonces sería 6 por 6. La tercera vez, siempre 6 por 6 por 6. O sea, tanto por los números por los lados que tiene el dado. Entonces tenemos 6 por 6 por 6. Este 6 es por los lados del dado y se pone 3 veces porque dice que el dado se lanza 3 veces. Eso sería 6 a la 3. Y 6 a la 3 es 256. ¿Verdad? Ok, ese es un ejemplo de conteo. Vámonos a un ejemplo de combinaciones. 256 resultados diferentes. Ahora vámonos a un ejemplo de combinaciones. Dice que hay 13 candidatos para entrar a una empresa. Y se van a elegir 5 para formar un equipo de trabajo. ¿Cuántos equipos se pueden formar? Entonces, como aquí no importa el orden, se trata de una combinación, ¿verdad? Entonces estamos hablando de CNR, o sea, combinación de N en R, ¿verdad? O sea, N vale 13 y R vale 5. Por lo tanto, sería la combinación de 13 en 5, ¿verdad? N vale 13 y R vale 5. Entonces sería la combinación de 13 en 5. ¿Cuánto da eso? Da 1287. ¿Cómo lo encontré? Lo encontré con la calculadora. La calculadora tiene una tecla específica que es NCR, o sea, en combinación de N en R. Como N vale 13 en este caso, entonces yo aprieto el 13, las teclas 13, aprieto este de aquí en la calculadora directamente, aprieto el 5, entonces ustedes van a ver en la pantalla de la calculadora esto que va a aparecer, ¿verdad? Y de ahí le dan el igual. Y ahí es donde sale el 1287. ¿1287 qué? Equipos que se pueden formar, ¿verdad? De los 13 candidatos. Si se eligen 5. Entonces estamos hablando de combinar 13 con 5. Bueno.
Vámonos a ver uno de permutaciones. Un ejemplo de permutaciones. Dice que hay 5 científicos. 2 son físicos, 2 son biólogos y 1 es médico. Están en un evento y se les va a entregar un reconocimiento. ¿De cuántas formas puede hacerse una lista para la entrega de los reconocimientos? O sea, primero llamar a un físico, después llamar a un médico, después llamar al biólogo, después volver a llamar al físico, el otro físico y volver a llamar al otro biólogo. O primero llamar al médico, después llamar a los 2 biólogos y por último a los 2 físicos. O primero llamar a los 2 físicos, después a los 2 biólogos y después al médico, etc. ¿Cuántas formas puede hacerse esa lista? Entonces, como aquí se importa el orden, entonces estamos hablando de una permutación cuya fórmula es Pn en R. Ok. ¿Cuánto vale N? 5, porque son 5 científicos. Pero ¿a cuántos se va a incluir en la lista? A los 5, ¿verdad? No se va a dejar a nadie por fuera, entonces R también vale 5. Entonces, estamos hablando de permutar 5 en 5. Ahí ponemos P 5 en 5. ¿A cuánto equivale eso? Pues nosotros vamos a usar la calculadora. En la calculadora vamos a poner 5. Entonces, en la calculadora tiene el NPR, lo tiene en segunda función. Entonces, ustedes van a apretar el 5 primero, ¿verdad? Apretan el 5. Y después apretan el Shift, que hace que se puedan usar las funciones de segunda función. Entonces, apretan el Shift, apretan el NPR, se va a poner la letra P en la computadora, en la calculadora, y vuelven a apretar el 5, porque tenemos 5 en 5. Y ahí apretan el igual, ¿verdad? Entonces, la calculadora les va a tirar que el resultado es 120. Entonces, tenemos 120 formas de hacer la lista. Entonces, ese sería un ejemplo de permutación. Exactamente lo mismo tienen que hacer en la tarea, ¿verdad? Bueno, distribuciones de probabilidad, variables aleatorias. Entonces, a mí me van a dar una tabla. Me van a dar unos datos y me van a dar la probabilidad. ¿Ok? Entonces, me van a pedir la media y la desviación estándar. Entonces, yo tengo que completar esa tabla porque lo necesito para la fórmula, ¿verdad? Pero lo primero que hago es averiguar si se trata de una distribución de probabilidad. ¿Cómo averiguo eso? Pues esta columna de aquí de probabilidad tiene que sumar 1. Si no suma 1, no es una distribución de probabilidad. Y no hago el ejercicio, simplemente pongo, no es una distribución de probabilidad, entonces no puedo encontrar la media y la desviación estándar. Pero lo primero que hago es sumar la probabilidad y me tiene que dar 1. En este caso da 1. Pero en el caso que no sume 1, entonces yo no hago nada y solo pongo, no es una distribución de probabilidad. ¿Verdad? Eso es lo que van a hacer tanto en la tarea como en el examen. Porque de esto viene 1 en examen. De acuerdo al grupo, así es el ejercicio. Si es el grupo 1, es el inciso A. Si es el grupo 2, es el inciso B. Y así. Grupo 3, inciso C. Ok, entonces ahora completo la tabla. ¿Cómo la completo? Pues de la siguiente manera. Esta columna ya me la dan. El ejercicio, esta columna de acá. Entonces, esta columna de acá la hago yo. Esta de acá y esta de acá. Esta de acá solo multiplico este dato por este dato. Me da aquí. Este por este. Obtengo este. Este por este. Obtengo este. Y este por este. Obtengo este. Entonces ya tengo esta columna de acá.
esta columna acá, ¿qué hago? Pues el dato de la primera columna lo elevo al cuadrado. La primera columna lo elevo al cuadrado para esta de aquí. 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Y 3 al cuadrado es 9. ¿Para qué me sirve esa columna? Esa columna me sirve para la siguiente, que es multiplicar ese dato que acabo de obtener por la probabilidad. Entonces multiplico 0.125 por 0, que es 0. 0.375 por 1, que es 0.375. 0.375 por 4 es 1.5. Y 0.125 por 9, 1.125, ¿verdad? Ok. Entonces, sumo. Ahora sumo las columnas que me interesan, que son esta y esta. Vamos a ver si son esas. Sí, son esas. Bueno. Sumo, o sea, sumo los datos así, ¿verdad? De manera vertical. ¿Esa sumatoria para qué me sirve? Pues, de acuerdo a la fórmula, dice que la media es la sumatoria del X por el P por la probabilidad, ¿verdad? O sea que en este caso, la media es directamente 1.5. Entonces, la media es 1.5. ¿Y quién es la varianza? En este caso me dan la fórmula de la varianza. La varianza es la sumatoria de X cuadrado por la probabilidad, que es este de aquí, menos la media al cuadrado. Entonces me quedaría que la varianza es 3 menos 1.5 al cuadrado. O sea, este 3 le resto este de aquí al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Da 0.75. Pero ¿qué obtuve yo? La varianza. Y el ejercicio me pide la desviación estándar. ¿Y quién es la desviación estándar? Es la raíz de la varianza. Entonces le saco la raíz a ese dato y obtengo la desviación estándar. Entonces, eso exactamente es lo mismo que van a hacer en el examen. Primero van a averiguar si todo esto de aquí suma 1 y después completan la tabla con estas columnas. Aplican esta fórmula y encuentran la media y la varianza. Y a esa varianza le sacan la raíz y ya tienen la desviación estándar. Puede hacer que sea larguito de hacer, pero es fácil, ¿verdad? El procedimiento. Vamos a ver una distribución de probabilidad normal. Estándar primero, o sea, que la media sea 0 y la desviación estándar sea 1. ¿Ok? Tenemos que me dan la media 0 y la desviación estándar 1 y me piden la probabilidad de que seleccionar un termómetro y que su lectura sea menor que 0.25. Lo primero es desglosar ese 0.25. ¿Quién es 0.25? Es 0.2 más 0.05. Este dato, como es positivo, lo voy a buscar en la tabla de las zetas positivos. ¿Cuál es la tabla de las zetas positivos? Es la tabla 1 que tiene en el material. En esa tabla voy a combinar el 0.2 con el 0.05, que es el que tengo aquí. Donde se cruzan es el valor que ando buscando. En este caso, 0.5987. Eso lo multiplico por 100 y se convierte en 59.87%. ¿Cuál es la conclusión? Que el 59.87% de los termómetros tendrá una lectura por debajo del 0.25 grados. Ajá. Grados centígrados. Bueno. Vamos a ver otro caso. Este es el inciso A. En el inciso B, con los mismos datos, pero que la lectura sea de entre 0.52 negativo y 3.75.
Punto 52 lo desglosamos. ¿En qué lo desglosamos? En punto 5 más punto 02. ¿Y a dónde vamos a buscar? Pues bueno, como el dato es negativo, sería en la tabla 2 de las zetas negativas. Entonces, en la tabla 2, yo combino el punto 5 con el punto 02, que me suman punto 52. Es de las zetas negativas, todo esto es negativo. Entonces, 1, el punto 02, lo uno con el punto 5 y obtengo este dato. Ese dato lo multiplico por 100 y al final obtengo que eso es, bueno, ahorita dejémoslo ahí. Vamos a encontrar el otro dato. O sea, 3.75. Ese 3.75 no lo desgloso. ¿Por qué no lo desgloso? En 3.7 más 0.05, porque la tabla llega hasta 3.5. Entonces, todo número arriba del 3.5 siempre va a ser el mismo resultado. Me voy directo a la tabla. Dice aquí que todo valor arriba del 3.5 obtenemos como resultado 0.9999. ¿Verdad? Ok. Del 3.5 para abajo sí lo desglosamos, pero del 3.5 para arriba no. Como este es mayor que 3.5, solo el mismo dato va a ser para todos los valores. Entonces sería 0.9999. Entonces, esos dos resultados, o sea, este de aquí con este de aquí se resta, ¿verdad? O sea, 0.9999 menos 0.3015. Y eso da 0.698. Lo multiplico por 100 y es 69.8. Entonces, el 69.8% de los termómetros tendrá una lectura entre 0.52 grados negativos y 3.75. Fácil, ¿verdad? Y esas tablas las tienen ahí en el material. Tabla 1 y tabla 2. Aplicaciones de las distribuciones normales. Aplicaciones ya sería porque no es estándar aquello de que la media es 1, la media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces ya sería estandarizar los datos utilizando esta fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice que el tiempo de reemplazo de los televisores se distribuye con una media de 8.2 años y una desviación estándar de 1.1 años. Calcule la probabilidad de que un televisor que se selecciona aleatoriamente tenga un tiempo de reemplazo menor a 5.0 años. Entonces, este de aquí es mu, este de aquí es sigma, y este de aquí es x. Entonces, si yo sustituyo los datos, tengo que x vale 5, la media 8.2 y la desviación estándar 1.1. Sustituyo y obtengo 5 menos 8.2 entre 1.1. Hago en la calculadora, acuérdense que primero tengo que hacer esto y al resultado lo divido entre esto. O si lo quieren hacer directamente en la calculadora todo, tienen que poner esto entre paréntesis. Y dividir entre 1.1. Bueno, ustedes ya son expertos en utilizar la calculadora. Eso me da negativo 2.91. Si lo desgloso, sería 2.9 más 0.01. Pero este negativo indica que voy a buscar en la tabla 2. ¿Verdad? En la tabla 2 voy a combinar el 2.9 con el 0.01. Combinado resulta ser 0.0018. Lo multiplico por 100, sería 0.18. O sea que hay un 0.18% de la probabilidad de que un tele sea reemplazado cuando no ha cumplido los 5 años.
Quiere decir que por lo general la vida útil de los televisores es arriba de los 5 años. ¿Verdad? Ok. Entonces, con esto llegamos al final de esta reunión Zoom, de estos ejercicios de repaso.